Volvemos al Ministerio de Salud, María José de la Barra. Sí, porque está aquí y acaba de llegar la ministra de Salud, Jimena Aguilera, quien se dispone a referirse a esta reunión y a medidas respecto a la red de salud asistencial, sobre todo las UCI pediátricas. Escuchamos a la ministra. Para que nos ayuden a analizar la situación de los virus respiratorios, les agradezco su presencia. Son representantes de distintas entidades, de la Sociedad de Pediatría, de la Sociedad de Enfermedades Respiratorias, de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva. Algunos estuvieron contactados por Zoom, del Consejo Nacional de Respuesta Pandémica, expertos por su propio peso, como el doctor Carlos Pérez, que nos ha acompañado en muchas circunstancias, en distintos brotes, el doctor Leonardo Basso, de modelamiento matemático de la Universidad de Chile, que también nos ha estado ayudando en toda esta campaña de invierno, de la Sociedad Chilena de Infectología, de la Sociedad Chilena de Medicina de Urgencia, del Colegio Médico. El doctor Pérez, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Sebastián. También tenemos presentes representantes de la red médica privada, la doctora Eliana Escobar, presidente del Consejo Médico de Red Salud, Claudio Copeta, que es representante de las Clínicas de Chile, y algunas otras personas que se contactaron, de los miembros del Consejo Asesor Externo de la Respuesta Pandémica que yo antes presidía. Estaba la doctora Valenzuela, el doctor Rafael Arao, el doctor Oscar Arteaga, que lo vi que estaba conectado a distancia. Con este amplio grupo, que espero no haber dejado a nadie fuera, estoy mirando, los colegios profesionales también, no solo el colegio médico, también el colegio de enfermeras, el colegio de kinesiólogos estuvieron acá presentes, para analizar la situación de los virus respiratorios. Como les digo, es parte de un trabajo que ya veníamos haciendo desde la semana anterior, que los convocamos para analizar esta situación. Bueno, en primer lugar, yo quiero referirme a 5 puntos principales. Primero, lamentar, por supuesto, el fallecimiento que está ocurriendo. Cada lactante que muere nos golpea. Y lamentamos profundamente cada una de esas situaciones. Son circunstancias distintas, como se ha aclarado, las de los niños que han fallecido. Sin embargo, para nosotros es muy lamentable cada una de esas situaciones, y también hacemos un llamado al no usar esos casos desde el punto de vista político. Una situación que es lamentable para todos nosotros, y yo creo que transversalmente, no solo para las autoridades de salud, sino que también para los equipos profesionales que lo atendieron, y más lamentable sobre todo para las familias. Empatizamos con el dolor de las familias, y en respeto justamente a la situación de las familias, el enfatizar de que cada muerte de lactante se solicita una auditoría, y se va a hacer una auditoría de cada una de ellas. También me preguntaron ayer sobre los plazos. Son aproximadamente 2 semanas en las auditorías de las muertes infantiles. Segundo, explicar de que el Ministerio ha estado tomando medidas. Cada campaña de invierno tiene una fase de preparación y una fase de respuesta. La fase de preparación se realiza desde enero de cada año, y la fase de respuesta comienza habitualmente en el mes de abril, marzo para las vacunas, abril en el tema de las reuniones con los servicios de salud, y dependiendo de la demanda de camas, empieza la reconversión de camas en mayo. Decir que desde el punto de vista epidemiológico estamos en una situación que nosotros habíamos previsto, dado lo que había ocurrido en el hemisferio norte con el virus sincicial, en que podía haber un estrés mayor de virus sincicial, y por eso se preparó, incluso adelantando en el calendario escolar, en las vacaciones invernales, que de hecho van a comenzar a fines de junio. Que es una semana antes de lo que se hacía históricamente, y también el tema de que nosotros, justamente previendo esta situación, la alerta sanitaria que teníamos para COVID, históricamente desde que empezó la pandemia, la prorrogamos en 23 de marzo, incorporando los virus respiratorios. Por lo tanto, insisto una vez más, nosotros estamos en alerta sanitaria para estos virus desde el 23 de marzo, que se prorrogó la alerta de COVID. El 23 de marzo ciertamente no había ninguna atención, ni había circulación mayor de ningún virus respiratorio, pero todo hacía ver que evidentemente íbamos a tener algún nivel de estrés por los virus respiratorios, dado lo que había ocurrido en el hemisferio norte, y por eso se extendió. Por lo tanto, estamos en una situación de alerta sanitaria. Eso permite usar mecanismos extraordinarios, usar los recursos en forma más fácil, la integración de la red con el sector público-privado. Insistir en que el caso del virus sincicial, que el que nos está
provocando mayor problema en los menores de 1 año es un virus que no tiene vacuna, que afecta con mayor gravedad a los menores de 1 año, particularmente a los lactantes pequeños, que dado los años de pandemia en los cuales hubo baja circulación de los virus, hay una situación inmunológica distinta, hay una mayor vulnerabilidad, y eso lleva a que tengamos una circulación del virus inusualmente alta. O sea, a pesar de que era esperado, estamos frente a uno de los brotes mayores de virus sincicial que hayamos visto en los años precedentes aquí en este mismo ministerio, y que es una situación que de todo difiere del COVID. Recordemos que el COVID-19 afectaba principalmente a los adultos y que eso llevó a que hubiera una gran reconversión de camas en el sistema público hacia las camas de adultos, y situación que hemos debido revertir y ahora reconvertir camas hacia las camas pediátricas. Entonces también explicar que dentro de la fase de preparación está la alerta sanitaria, el que se empezó con la vacunación para la influenza en verano, o sea, en la última semana del verano, que empezaron las reuniones de coordinación con los servicios de salud, que se hicieron entrega de recursos extraordinarios en mayo, para la reconversión de camas infantiles, cosa que también informamos hace pocos días a ustedes. Se entregaron 37.000 millones para la reconversión de camas de niños, hay 55.000 millones para el tema de adultos, pero ahora estamos concentrados particularmente en el tema de los niños. También ha habido recursos extraordinarios para la atención primaria, para el tema de vacunación y también para lo que es los programas de ventilados crónicos, que también ayuda, y también hay recursos extraordinarios para la hospitalización domiciliaria, que antes no había, de hecho, hospitalización domiciliaria infantil, y ahora existen cupos de hospitalización domiciliaria infantil, lo que ayuda a tener una mayor capacidad de respuesta frente a esta situación. Ahora, la reconversión de camas que comienza, como les digo, en mayo, es algo que se planifica desde el verano. Sin embargo, se va haciendo en la medida que aumenta la demanda asistencial. No se reconvierte en camas mientras no se aumente la demanda asistencial. Dentro de las acciones programadas que también se informaron en mayo fue que frente al aumento de la demanda asistencial, los hospitales suspendieran las cirugías electivas. Eso ya se está haciendo en los hospitales pediátricos y ahora se está incentivando con un oficio. Entonces, este es el tema respecto a las medidas, que es importante el que se tenga claro de que aquí ha habido una preparación, se la hemos mostrado también a los expertos, y que hay una fase de preparación y una fase de respuesta. Ahora, dada la situación en que ha habido una circulación mayor a la que se ha visto en otros años, esto llama a tener medidas adicionales, porque hemos visto efectivamente un adelantamiento del brote, y eso implica medidas extraordinarias que en realidad son adicionales a las medidas que ya veníamos tomando, como es, por ejemplo, cosas que hemos conversado ahora con los expertos, el refuerzo de la gestión de las camas críticas pediátricas. Vamos a separar la gestión de camas críticas pediátricas de adultos y vamos a hacer un refuerzo adicional de la gestión de esas camas pediátricas, de la gestión de camas críticas, para que sea más expedito el manejo de esas camas. También va a haber un refuerzo en la gestión y la coordinación con el sector privado. También informar, aprovecho de reforzar el hecho de que nosotros estamos trabajando con el sector privado, que se han estado trasladando niños al sector privado. Aquí hay una representante también del sector privado que puede corroborarlo, pero nosotros pensamos y también nos han pedido que hagamos un refuerzo de las medidas en relación a la gestión y la coordinación con las clínicas. No todas las clínicas tienen unidad de pacientes críticos infantiles, y decirles que desde ese punto de vista nosotros hemos visto una reconversión de camas que hasta la fecha es del 16% en el caso de las camas privadas y de un 52% en las camas públicas. Por lo tanto, hemos aumentado los cupos de reconversión de camas. Esto sigue siendo un tema dinámico, y en la medida de que siga habiendo necesidad se va a seguir reconvirtiendo. Entendemos sí que la situación está muy estresada en las camas, la unidad de pacientes críticos pediátricos. Y por lo tanto, en estas medidas adicionales que estamos planteando, además del refuerzo de gestión, también es muy importante lo que es el refuerzo de la comunicación de riesgo. Nosotros hemos estado en campaña de invierno, esta misma sala les puede mostrar, han habido spots. Sin embargo, es importante, la gente nos dice que necesitan tener más mensajería más mensajes comunicacionales respecto a la prevención. Nosotros hemos enfatizado el hecho de que hay que tener mucho cuidado, especialmente con los niños pequeños, que se deben mantener en un relativo
estricto aislamiento, no deben ir a las reuniones familiares, deben abstenerse de ir a lugares donde hay aglomeración, porque en este momento hay una mayor circulación de este virus que es más grave para los niños, y además, a pesar de que ya estamos viendo una disminución en las consultas de urgencia, la hospitalización pediátrica del menor de 1 año ha seguido aumentando. Por lo tanto, es muy importante que la gente refuerce esos mensajes, refuerce las conductas de prevención. Lo que tenemos es cortar la cadena de transmisión, y la cadena de transmisión del virus sincicial se hace aislando a los niños y manteniendo las medidas respiratorias. Muy importante el lavado de manos, y en el caso de la población escolar, recomendamos fuertemente el uso de mascarillas y el refuerzo de las medidas de higiene de manos. Y eso lo discutimos bastante con los expertos respecto al uso de mascarilla, el tema de las vacaciones. La recomendación es reforzar las medidas de prevención en las escuelas, el fortalecer también, nos recomendaron el teletrabajo en las madres de niños preescolares, y eso lo vamos a discutir más en la tarde con también el Ministerio del Trabajo, y reforzar los mensajes comunicacionales. También es muy importante, de acuerdo a los modelos, el modelamiento matemático, contarles que nosotros estamos trabajando con el Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile, de que si se prevé un brote de influenza, que lleguemos a un pic en pocas semanas, y por lo tanto también hemos estado haciendo un llamado a fortalecer la vacunación de influenza, particularmente en los adultos mayores, que vemos que han llegado poco a vacunarse, en el sentido de que llevamos 54% de cobertura y necesitamos acelerar esa cobertura de vacunación. En los escolares, afortunadamente ya llegamos al 80% de vacunación contra influenza, pero hago un llamado directo a los adultos mayores de que por favor vayan a vacunarse, y vamos a hacer un despliegue mayor para que tengan mayores puntos de vacunación. Y por último, para terminar, respecto a las medidas y dar espacio a las preguntas, decir que nosotros estamos abiertos, por cierto, a la colaboración. El invitar a los expertos es una muestra de la colaboración, del que estamos abiertos a recibir las distintas perspectivas y sugerencias y analizarlas en conjunto de forma transparente. Yo misma fui parte del Consejo Asesor en el gobierno anterior, por cierto que estoy abierta a recibir los consejos y asesorías de personas independientes de los pensamientos políticos que tengan. La salud es un tema transversal, estamos en una situación crítica de virus respiratorio, nosotros nos hemos preparado, estamos dando respuesta, pero es una situación compleja que necesita la colaboración de todos y cada uno de la sociedad, y por eso es que estamos haciendo este llamado a que todos apoyen en esta situación. Preguntas. Gracias, ministra. La primera pregunta. También pueden hacer preguntas a los expertos. Ministra, quería preguntarle por el caso de la lactante de San Antonio, donde ha trascendido, según información del senador de la zona, Francisco Chaguán, que no se procedió a un traslado a una clínica privada en Santiago por una deuda de FONASA con esa clínica. Si eso es así, el mismo subsecretario ha dicho que esto está protocolizado, incluso esas llamadas quedan registradas y grabadas. Finalmente, ¿ese traslado se negó de alguna manera por esta deuda o bien por la inexistencia de una cama? No fue por ninguna deuda. No sé si el subsecretario quiere aclarar eso. Sí, bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes ya. Con respecto a eso dicho, nosotros tenemos hoy día un protocolo que existe desde hace mucho tiempo del Ministerio de Salud, en donde se distribuyen los distintos requerimientos de camas críticas a nivel nacional con una colaboración muy estrecha público-privada. Y en este sentido existe un protocolo en donde se consultan a los referentes. Eso es, por supuesto, una plataforma informática, pero que también está respaldada por videoconferencias y también por llamadas telefónicas. Ahora bien, todo caso de fallecimiento de niño y niña no es indiferente, y es por eso que las auditorías y las investigaciones de cada caso van a esclarecer todo y van a revisar todo el proceso. ¿Descarta que se haya negado la cama, la existencia de esa cama? La información que tenemos es que cuando se consulta y se hace el barrido dentro de la región de las clínicas, no contaban con cupo disponible en ese momento. Ministra, y sobre lo que ocurrió en Quilpué, días antes, a raíz de este caso, una familia decidió hacer público el hecho de que su hija prematura también falleció por esta situación. Ellos son venezolanos, incluso señalaban no conocer del BRS y su peligrosidad respecto a también la comunicación de riesgo. Y también ahí hay parlamentarios que señalan que no solamente una menor en Quilpué, sino que son 2 las que han fallecido. Si nos podría aclarar la situación sobre ese punto, si finalmente son más niños que han fallecido producto de esta presión de la red asistencial.
Sí, decir que en el informe epidemiológico se empezó a publicar el tema de los fallecidos por infecciones respiratorias virales y ahí aparecen las cifras. Nosotros este año tenemos un número de fallecidos que alcanza 4 casos oficiales. Recuerden que en el caso de los fallecidos siempre hay un registro que se demora, tiene que haber la inscripción, todo lo que aprendimos con el tema de COVID, y eso aparece en el informe epidemiológico. Ese número de fallecidos, lamentamos todos y cada uno de esos fallecimientos, ha sido un tanto adelantado en relación a otros años, pero comparado con otros años está, bueno, en una situación no particularmente elevada, a pesar del gran número de casos que tenemos. Pero por cierto que nos preocupa cada uno de esos casos. Los antecedentes que tenemos de la niña en cuestión son los que usted ha mencionado y que además tenía no solo un virus, sino que tenía otro, y que se trataba de una niña que había nacido con bajo peso o de prematura. Sin embargo, como mencionó el subsecretario, cada uno de esos casos es sujeto a una auditoría de muerte infantil y por lo tanto ahí se van a esclarecer todas esas situaciones. Ministra, por la gravedad que presenta hoy, la presión que tiene la red, se han establecido, al menos hoy el doctor Mañalich, el ministro de Salud, planteaba que incluso 120 niños podrían fallecer por esta situación. ¿Comparte aquella cifra o es aquel modelamiento respecto a la crisis hoy que se presenta por la demanda que hay hoy día hospitalaria? Nosotros lo que hemos estado viendo y justamente analizando la situación de defunciones, sería difícil llegar a esa cifra. Ciertamente que ha habido años previos en que ha habido una gran cantidad de fallecidos, sin embargo, la cifra más alta que hemos visto es mucho menor que la que está usted mencionando. Sin embargo, no tenemos ningún problema en invitar al doctor Mañalich y que nos muestre sus modelamientos, y por cierto que todo el esfuerzo que estamos haciendo nosotros, tanto de preparación desde el verano, las alertas, los recursos extraordinarios y toda esta fase de respuesta a esta situación, es para evitar las defunciones. Ministra, subsecretario, expertos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. El INDH envió el miércoles un oficio al Ministerio de Salud en el que solicitan información respecto a las medidas y gestiones que realizó el hospital antes y después del fallecimiento de la lactante en San Antonio. Además, el organismo busca conocer qué medidas y gestiones realizó, en específico la Subsecretaría de Redes Asistenciales, respecto al caso en cuestión previo al fallecimiento. Primero, ¿qué les parece que efectivamente se haya entregado este oficio al Ministerio de Salud? Y punto 2, como Ministerio de Salud, ¿consideran que han tomado todas las medidas que se tienen a la mano para poder evitar que sigan existiendo más muertes o que haya una crisis en las UCI pediátricas? Bueno, nosotros, por cierto, que tenemos que estar abiertos y acostumbrados a recibir oficios y a tener una acción transparente. Recordar que siempre estamos en contacto no solo con el Congreso, con las distintas entidades del gobierno para responder respecto a cada una de las situaciones. Por cierto, que el oficio va a ser respondido por la subsecretaría, y no sé si usted quiere complementar la respuesta, subsecretario. Sí, bueno, como dijo la ministra previamente, la planificación que se ha llevado durante todo este año desde parte del Ministerio de Salud y en particular de la Subsecretaría de Redes Asistenciales con el conjunto de hospitales de la red y también las clínicas privadas cuentan con reuniones periódicas, con recursos extraordinarios que se entregaron por sobre lo habitual y en tiempos previos con el objetivo de estar preparado para este aumento de demanda. Fe de eso es que hemos ido aumentando de manera progresiva más de un 52% del aumento de camas críticas infantiles, además de otras conversiones que vamos a seguir en adelante, dada la situación excepcional particular de este año y el aumento considerable del virus respiratorio sincicial que está afectando muy fuertemente y de manera agresiva a lactantes, principalmente menores de 6 meses, es porque estamos reunidos con todos los expertos considerando las distintas alternativas, conseguir reforzando, mejorando el manejo de los distintos pacientes, integrando y aumentando la conversión de camas. Pero como dijo muy bien la ministra, nosotros también estamos hoy día aprovechando esto para reforzarle a la comunidad que cuiden a sus niños, sobre todo los más pequeños, y de esa manera, con respecto al uso de mascarilla, ponerse al día con la vacunación, la ventilación de espacios y sobre todo la higiene de manos y de las superficies, sobre todo en BRS, es muy importante para protegernos y cortar la circulación viral. En este sentido, nosotros estamos disponibles a contestar cualquier duda con absoluta transparencia y eso es lo que vamos a hacer en este caso.
Escuchamos entonces las palabras del subsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Arauz, también las palabras de la ministra de Salud, Jimena Aguilera, quienes aseguran que ha existido una reconversión del 16% de las camas de urgencia, las camas UCI en la red de salud privada y un 52% de reconversión de las camas UCI del sistema público. Dicen que están tomando todas las medidas necesarias para poder enfrentar este aumento entonces en la carga viral, específicamente con temas de virus sincicial y también con influenza que afecta sobre todo a niños, niñas y adolescentes en este periodo de invierno. Bio Bio, la radio. Expreso Bio Bio.